Cierra los ojos por un segundo e imagina esto. Estás caminando completamente solo en medio de una selva densa en el sudeste asiático, o quizás en los húmedos y sofocantes bosques de la India, donde el aire es tan pesado que parece que puedes sentirlo en los pulmones con cada respiración, cargado de una humedad espesa que se adhiere a tu piel como si fuera una segunda capa, haciendo que cada movimiento sea más lento, más consciente, más tenso. El suelo bajo tus pies no es firme, es blando, irregular, cubierto por una gruesa capa de hojas en descomposición que absorben tus pisadas mientras avanzas con cuidado, intentando no hacer ruido, aunque en este lugar, el silencio absoluto simplemente no existe. A tu alrededor, la selva respira. No es un lugar quieto, no es un escenario vacío, es un sistema vivo que se mueve constantemente, donde cada sonido tiene un origen y muchas veces, una intención. El zumbido constante de los insectos llena el aire como una vibración interminable, envolviéndote poco a poco hasta que deja de ser un sonido y se convierte en parte del ambiente. A lo lejos, casi perdido entre esa capa de ruido natural, algo cruje. Es leve, casi imperceptible, como si una rama hubiera cedido bajo un peso que no alcanzas a ver. Las hojas se rozan entre sí con movimientos suaves, arrastradas por el viento, o tal vez por algo más. Y es en ese momento cuando una idea comienza a formarse en tu mente, lenta pero inevitable. Aquí, no todo lo que se mueve es visible. Porque en este lugar hay una regla que cambia completamente la forma en la que entiendes lo que está pasando a tu alrededor, una regla que rompe con cualquier sensación de control que creías tener. Si algo te está observando, lo más probable es que tú no puedas verlo. Y eso significa que, aunque creas que estás caminando solo, aunque no veas a nadie, aunque no escuches nada claro, no estás solo. Nunca lo estuviste. Aquí no eres el depredador. No eres quien domina el entorno. Eres simplemente una parte más del ecosistema, un elemento que se mueve dentro de un sistema mucho más grande, mucho más complejo, y potencialmente, una presa. Porque hay algo más contigo en la selva. Algo que no hace ruido innecesario. Algo que no revela su posición. Algo que no necesita ser visto para tener el control total de la situación. El tigre. Y no es solo un animal grande o peligroso. Es una presencia. Una entidad que se mueve entre la vegetación con una precisión tan perfecta que parece desafiar la lógica, como si cada paso estuviera calculado con antelación, como si cada movimiento formara parte de un sistema diseñado para un único propósito, acercarse sin ser detectado. No necesita rugir para imponerse, no necesita mostrarse para dominar el entorno. Su verdadera ventaja está en lo que no ves, en lo que no escuchas, en lo que ni siquiera sabes que está ahí, hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Después de entender que el tigre no es simplemente un animal, sino una presencia casi invisible dentro de la selva, la siguiente pregunta surge de forma natural, casi inevitable. ¿Cómo es posible que algo tan grande, tan pesado, pueda moverse sin ser detectado en un entorno donde incluso el más mínimo sonido puede delatarte? La respuesta no está en un solo elemento, sino en un conjunto de adaptaciones que, cuando se combinan, crean uno de los sistemas de sigilo más avanzados de todo el reino animal. Y todo comienza en un lugar que la mayoría de las personas pasa por alto: sus patas. Las patas del tigre no están diseñadas únicamente para soportar su peso o impulsarlo en carrera, están diseñadas para eliminar su presencia. Cada paso que da está amortiguado por un tejido adiposo especializado en sus almohadillas, una estructura blanda pero resistente que absorbe el impacto contra el suelo y evita que las vibraciones se conviertan en sonido. Esto significa que, mientras cualquier otro animal de su tamaño rompería ramas, aplastaría hojas secas o produciría pequeñas señales acústicas con cada movimiento, el tigre puede avanzar de forma casi fantasmal, desplazándose a través de la vegetación sin dejar rastro audible. No es simplemente que camine despacio, es que su propio cuerpo está diseñado para borrar las consecuencias de cada paso. Pero el silencio por sí solo no sería suficiente si no estuviera acompañado de otro elemento clave: el control absoluto de sus armas. A diferencia de otros animales como los perros, que tienen las garras siempre expuestas y en constante contacto con el suelo, el tigre mantiene las suyas completamente ocultas, protegidas dentro de vainas de piel que evitan su desgaste y conservan su filo. Este detalle, que puede parecer menor, cambia completamente la dinámica del ataque, porque le permite pasar de un estado de invisibilidad total a un estado de agresión máxima en una fracción de segundo, sin advertencia previa, sin señales intermedias. Cuando ese momento llega, cuando el tigre decide que la distancia es la correcta y que las condiciones están a su favor, todo ocurre con una velocidad que resulta difícil de procesar. Sus tendones liberan energía acumulada, sus garras emergen al instante y su cuerpo pasa de estar completamente oculto a convertirse en una fuerza de impacto puro. No hay aviso, no hay preparación visible, solo una transición directa entre el silencio absoluto y la acción más violenta.
Y es aquí donde entra en juego otro de los aspectos más impresionantes de su biología, la forma en la que su cuerpo utiliza la física a su favor. Un tigre no salta simplemente por fuerza muscular, salta porque su estructura está diseñada para almacenar y liberar energía de manera extremadamente eficiente. Sus patas traseras funcionan como resortes biológicos, capaces de acumular energía en una fracción de segundo y liberarla en un solo impulso que puede proyectarlo varios metros en el aire. Esto le permite cubrir distancias sorprendentes en muy poco tiempo, cerrando el espacio entre él y su presa antes de que exista una oportunidad real de escape. Sin embargo, lo más inquietante es que, incluso antes de que ocurra ese ataque físico, puede haber un proceso que la mayoría de las presas ni siquiera comprende. El tigre es capaz de emitir frecuencias extremadamente bajas, dentro del rango del infrasonido, que no siempre son perceptibles para el oído humano, pero que sí pueden ser detectadas por el cuerpo. Estas vibraciones pueden afectar el sistema nervioso de otros animales, generando desorientación, ansiedad o una breve parálisis que reduce su capacidad de reacción. En otras palabras, antes de que el tigre haga contacto físico, es posible que su presa ya esté comprometida a nivel sensorial, como si el ataque hubiera comenzado mucho antes de lo que parece. Todo esto nos lleva a una conclusión que cambia por completo la forma en la que entendemos su comportamiento. El tigre no depende de la suerte. No improvisa. No actúa al azar. Cada elemento de su cuerpo está diseñado para reducir el margen de error al mínimo posible, creando un sistema donde cada movimiento tiene una intención clara y cada acción está orientada a maximizar sus probabilidades de éxito. No es simplemente un depredador fuerte, es un depredador preciso. Pero incluso con todas estas ventajas, aún queda una pregunta más profunda, una que resulta incluso más inquietante que su capacidad de moverse sin ser escuchado. ¿Cómo logra ver con tanta claridad en un entorno donde la luz es escasa o prácticamente inexistente? Porque en la selva, la visibilidad es un recurso limitado. Durante el día, la luz apenas logra atravesar el denso follaje, creando zonas de sombra constantes, y durante la noche, la oscuridad puede ser casi total. Para la mayoría de los animales, esto representa una desventaja significativa. Para el tigre, en cambio, es una oportunidad. Sus ojos están diseñados específicamente para aprovechar al máximo cada rayo de luz disponible. En el fondo de su retina se encuentra una capa conocida como tapetum lucidum, una estructura que actúa como un espejo microscópico, reflejando la luz que entra en el ojo y permitiendo que sea procesada una segunda vez. Este mecanismo incrementa de forma notable su capacidad de visión en condiciones de baja iluminación, permitiéndole distinguir formas, movimientos y detalles en situaciones donde otros animales apenas perciben sombras. El efecto práctico de esta adaptación es simple pero contundente. Donde tú verías oscuridad, el tigre ve información. Donde tú percibirías vacío, él detecta patrones, movimientos, oportunidades. Y eso significa que, incluso en condiciones donde te sentirías relativamente seguro por la falta de visibilidad, es muy probable que el tigre ya tenga una imagen clara de ti mucho antes de que tú siquiera sospeches su presencia. Pero ver bien no es suficiente en un entorno tan complejo. También es necesario desaparecer, y es aquí donde entra en juego uno de los sistemas de camuflaje más sofisticados de toda la naturaleza. Las rayas del tigre no son un simple rasgo estético ni un accidente evolutivo, son una herramienta diseñada para romper su silueta y confundir el procesamiento visual de quien lo observa. Este fenómeno, conocido como coloración disruptiva, funciona fragmentando la forma del animal en múltiples líneas y contrastes que se mezclan con las sombras, las ramas y la vegetación del entorno. El resultado es que el cerebro de la presa tiene dificultades para reconstruir una imagen coherente. En lugar de identificar una figura clara, lo que percibe es una serie de patrones desconectados que no activan una respuesta inmediata de peligro. Y en un entorno donde la reacción rápida es clave para sobrevivir, ese pequeño retraso en el reconocimiento puede marcar la diferencia entre escapar o no hacerlo. Pero hay algo del tigre que casi nunca se muestra, algo que rara vez aparece en documentales o en las imágenes que solemos ver, y es probablemente la parte más dura, más real y reveladora de toda su existencia. Porque, aunque todo en su cuerpo parece diseñado para la perfección, aunque cada músculo, cada sentido y cada movimiento están optimizados para cazar, la realidad es muy distinta a lo que la mayoría imagina. Ser el depredador perfecto no significa tener éxito siempre. De hecho, significa vivir con el fracaso constante. Un tigre solo logra capturar a su presa en aproximadamente el 10% de sus intentos. Eso quiere decir que 9 de cada 10 veces falla. 9 de cada 10 veces, todo ese sigilo, toda esa precisión, toda esa energía invertida, no sirven para nada. Y si lo piensas por un momento, eso cambia completamente la perspectiva. Porque no estamos hablando de un animal que gana siempre,
sino de uno que vive en un equilibrio extremadamente frágil, donde cada error tiene consecuencias reales. Cada intento fallido no es solo una oportunidad perdida, es un gasto brutal de energía. Cuando un tigre decide atacar, su cuerpo entra en un estado de máxima exigencia. Su ritmo cardíaco se dispara, sus músculos trabajan al límite y su consumo energético se eleva de forma explosiva. Un sprint de apenas unos segundos exige tanto de su corazón y sus músculos, que equivale al agotamiento de un atleta después de una carrera de 100 metros planos a intensidad olímpica. Si no atrapa a su presa en ese corto tramo, su cuerpo simplemente se sobrecalienta. Y aquí es donde la vida del tigre deja de parecer poderosa, y empieza a parecer implacable. Porque no puede permitirse fallar muchas veces seguidas. No hay margen para el error constante. No hay seguridad de alimento diario. Cada cacería fallida lo acerca un poco más al desgaste, al debilitamiento, y en el peor de los casos, a la muerte por inanición. Ser un superdepredador no es una ventaja absoluta, es una responsabilidad biológica donde el más mínimo fallo se paga caro. Por eso el tigre no actúa impulsivamente. No corre detrás de cualquier presa que ve. No se lanza por instinto sin pensar. Antes de cada intento hay un proceso invisible, silencioso, casi estratégico. Observa. Analiza. Calcula distancias, direcciones, comportamiento. Y hay un factor que puede determinarlo todo: el viento. Si el viento sopla en la dirección equivocada, si existe la mínima posibilidad de que su olor llegue a la presa antes de tiempo, el tigre simplemente no ataca. Puede retirarse, puede esperar, o incluso rodear grandes distancias, caminando cientos de metros o incluso kilómetros enteros solo para colocarse en el ángulo perfecto. Eso no es simple instinto, es toma de decisiones. Es una forma de inteligencia adaptativa que le permite reducir las probabilidades de fallo en un entorno donde fallar demasiado no es una opción. Y aún así, incluso con toda esa planificación, incluso con toda esa precisión, no siempre funciona. Esto revela algo fundamental: el tigre no es invencible. No es una máquina perfecta que siempre gana. Es un organismo que lucha constantemente contra su propio límite, que vive en una tensión permanente entre el éxito y el fracaso. Y esa tensión es lo que define su verdadera naturaleza. Incluso su dieta, en ciertos momentos, refleja esa necesidad de adaptación. Aunque es un carnívoro por excelencia, se ha documentado que consume bayas y ciertos tipos de vegetación. No como fuente principal de alimento, sino como una forma de regular su sistema digestivo, de equilibrar su organismo después de largos periodos sin cazar con éxito. Es un comportamiento que, aunque pequeño, muestra algo importante: el tigre no solo está diseñado para cazar, está diseñado para resistir. Y es aquí donde todo cambia de nuevo. Porque cuando entiendes que incluso el depredador más eficiente del ecosistema falla la mayor parte del tiempo, empiezas a ver la selva de otra manera. Ya no es solo un escenario donde el más fuerte domina, sino un sistema donde cada ser vivo está constantemente al borde, donde la supervivencia no depende de ser perfecto, sino de adaptarse mejor que los demás. Y aun con todo esto, aun con este nivel de dificultad, aun con este margen tan alto de fracaso, el tigre sigue estando en la cima. Y eso lo hace aún más impresionante. Nos vemos en el próximo vídeo.